No es fácil resumir los currículum de ambas. No, cuento tremendas. esto, ¿no? Ni de la doctora Rey Galindo, ni de la doctora Nofal, Mariana y Rosana. Bienvenidas a Agenda Central. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad que Un nos placer. encanta que estén acá. También quiero decir que hoy Sofía Lax no está porque acaba de ser abuela, entonces se tiene que dedicar Claro, qué a la linda, nieta. claro, Es así, claro. y están tan felices las mujeres de la familia Lax. Bueno, qué tema, ¿no? Hermoso. Humanizar la justicia. Está en uno de tus artículos. Sí, tanto hablamos desde 1994 aquí, especialmente, ¿no? Después de la reforma constitucional y lo que significó la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución. Y un poco en función de eso se empezó a hablar de la humanización del derecho y la humanización de la justicia. Un poco del ejercicio es un enfoque integral desde una perspectiva de derechos humanos, pero en mi sentir, o en mi parecer, no solo se trata de la aplicación de leyes, sino tiene que ver con algo mucho más profundo, que es esa cuestión empática, esa mirada puesta en el otro, y el servicio, la justicia puesta en servicio de la comunidad y del sujeto que accede a la justicia. Desde ese lugar es mi enfoque y es una práctica de nuestro equipo, humanizar la justicia. En esto de humanizar la justicia hay un tema que siempre me pareció sumamente importante, que en algún momento lo charlamos, que tiene que ver con la comprensión, con el lenguaje, con el pensamiento. Y esto hablábamos también con Rosana, justamente su especialidad, el tema de letras, ¿no? ¿Qué pasa cuando no entendemos lo que un juez nos dice? O que no entendemos un fallo. ¿Qué nos pasa como seres humanos? Sí, tengo que darte una opinión. Creo que podría compararse a algo como mensajes encriptados y lo que algún autor llamó como el apartheid jurídico, el apartheid del lenguaje. Claro. ¿No? Es escrito para unos pocos, entre unos pocos, que es la comunidad jurídica, y la comunicación era entre ellos, cuando en realidad el titular del conflicto es el ciudadano, y el que tiene derecho a estar informado de su conflicto y sus decisiones es el ciudadano. Entonces, desde el año 2020, antes de la pandemia, nuestro juzgado empezó a incorporar las técnicas del lenguaje claro. Se materializó en una sentencia que se la conoció como una sentencia Juli, porque estuvo todo escrita desde ese lugar y con esas técnicas, que no es nada fácil aparte, pero teniendo en cuenta esto. Era una niña que debía entender qué es lo que estábamos diciendo, y el mensaje de este fallo, de esta decisión, era para esa niña y sus padres y su madre. Entonces era cómo explicar a estas personas qué es lo que significaba la inconstitucionalidad, la triple filiación, que hasta acá, hasta entonces era algo que no estaba, sigue sin estar previsto, nada más que jurisprudencialmente ya se lo acepta. Entonces eso, la norma dice que hay un derecho a estar informado y a conocer, Silvia, ¿no? Tratados internacionales. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Claro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se aplica? Bueno, ese es el tema. Ahí hay algo que sumo, que vengo siguiendo tu escritura. Nosotros en el proyecto de investigación estamos trabajando justamente con la sentencia como texto, ¿no? La sentencia como un texto más, con sus propias lógicas narrativas, pero la pregunta es ¿para quién se escribe? Ahora, en muchas situaciones lo que va a quedar es la sentencia. Una sentencia marca una historia de vida, determina un antes y un después. Entonces, ¿cómo lograr esa escucha, esto que vos decís, comprensión, en un mundo donde a veces estás enfrentándote a una comunidad oral, o sea, donde ni siquiera hay vinculación con el mundo escriturario? Entonces, vista desde afuera, tu narrativa instala realmente una polémica en el campo, ¿no? Sí, claro. Y abre, digamos, la discusión
a esto que vos decís, por un lado es una cuestión muy críptica, pero también hay el lugar del juez o la jueza como la editora de ese texto. O sea, vos tomás decisiones de recorte, vos tramitas los testimonios, ¿no? Entonces, digo, todo eso hace, ¿no?, una construcción absolutamente distinta, con marcas de género, porque vos también decís, con la cuestión del enfoque de los derechos humanos, pero también hay una jueza en muchas situaciones que tienen que ver con el interior de la provincia, ¿no? Sí. De dónde estás trabajando. No es lo mismo la ciudad letrada, una sentencia, no, para nada, que pensar también los interiores de los interiores, las lógicas. Entonces, creemos y además que... hablar hacia con las Claro. no hacia con los niños, con las Claro, sí. niñas, Claro. que no Juli. es un tema menor. Cuando de menores, sí, en términos Justamente, menores, claro. que es inapropiado hablar de Que no menor. son menores, digamos, Claro. o sea, son El- temas mayores, son temas Claro. mayores de la infancia, de las Son- infancias, De las ¿no? infancias, de claro. las infancias y que cada una tiene su singularidad. A ver, cada sujeto tiene su singularidad. Entonces podemos tener una niña de 9 años del mundo urbano, pero también podemos tener otra persona de 9 años en un contexto cultural sumamente diferente como son los valles, o Totalmente. con circunstancias de salud, no oyentes, no hablantes. Entonces, esto también es un enfoque de lo humanizado, de cuál es el escenario, cuáles son las condiciones que el operador de la justicia se genera, mejor dicho, propicia para que cada sujeto encuentre sus mejores condiciones para transitarlo el proceso. Ahora nosotros estamos incorporando todo lo que es la perspectiva de justicia restaurativa, Sí, en materia Iba a civil, preguntarte sobre eso. con 2 adolescentes, con noviazgo violento, y la última escena en el ámbito escolar. Entonces también es la comunidad educativa, el ámbito social, cómo ellos se incorporan a este proceso bajo estas condiciones, y lo más importante es cómo nosotros desde el mundo adulto intervenimos y generamos las mejores condiciones para la participación real y protagónica de estos adolescentes en estas circunstancias. Qué contradicciones, ¿no? Porque se supone que especialmente los adolescentes, o sea, tienen un vínculo desde el amor, desde la atracción, desde el querer estar juntos, se supone. Sí, Y se marca mucho la violencia. Sí quiero aclarar algo. Allá por los 90, en pleno ejercicio de mi profesión en un departamento de orientación educativa, yo ya trabajaba con estas adolescentes que podían contarme en algún momento de sus vínculos de una violencia a tal punto de darle la mano a este chico que iba en el auto, de subirle el vidrio y arrastrarla. Digo, situaciones que uno decía, pero ¿cómo está pasando esto? Y hoy se profundizaron. No solamente se profundizaron, sino que hay otras modalidades. Hoy está todo lo que pasa online y offline. Claro. Entonces, tenemos otros contextos que también lo tenemos que abordar desde la seriedad. Los vínculos, hay situaciones que pueden acreditarse porque hay algunas circunstancias que vienen de claro, históricas. Entonces también hay que ser muy respetuoso de esas historias que preceden a estos, en este caso, adolescentes. Pero también es como que uno va aprendiendo, Silvia, cuando trabajamos desde la interdisciplina, es el amor romántico. Por él lo tenemos idealizado en adultos y en jóvenes. No quiere decir que no los haya, sí hay, pero también está esta otra versión, y en contextos de adolescencias actuales. Claro. Tiene que ver con el acoso, con el bullying. Con todo, Silvia. Nosotros vemos desde la
praxis, digamos, Sí, desde lo sí, que sí. es nuestra casuística, la violencia sexual en adolescentes es muy marcada y tiene que ver también con esto del sexting, ¿no? Todo lo que se publica, no se publica en redes y lo que ellos y ellas sufren por Claro. lo que se va a viralizar o no se va a viralizar. La sexualidad a muy temprana edad, esto también en nuestra generación, es como que, bueno, uno tenía como comúnmente determinada franja etaria y ahora es como despertar, o estas prácticas están a más corta edad. Entonces como que también como adulto uno tiene que ir preparándose, con sorpresa, ¿no? Pero haciendo aperturas y movilizándose como para poder también El contexto es otro, el poder asumir que, bueno, esto es lo que nos está pasando hoy, contexto de adicción, contexto de aislamiento, contexto de salud mental. Mucho. Entonces, De mucho aislamiento. por eso, de aislamiento, Por las famosas redes. un montón. Se pierde esto, ¿no? Sí, de poder hablar. De poder hablar entre personas. Así que, Entre sí. amigos, no a través del palabra. celular, la palabra. Y esto que pasaba online, offline, que esto lo aprendimos, por supuesto, con equipos Claro. técnicos que nos capacitan permanentemente. Y bueno, y uno que va también buscando estas otras herramientas, porque con la ley solo no alcanza. No, para nada. ¿Y qué le vamos a pedir a la justicia que resuelva lo que... Claro, entonces, y no es, en este caso, de la justicia restaurativa, que para mí hay circunstancias en las que puede funcionar, como en esta situación, son intervenciones, no es tan solo el fallo. Claro. Claro. Podemos terminar, ¿no?, con una sentencia, pero es como que cada intervención deja una huella y en cada intervención la pensamos. ¿Qué buscamos con esta intervención? Si llamamos a una audiencia, ¿para qué? Si hacemos intervenir a la comunidad educativa, ¿con cuál es la finalidad? Si trabajamos con los terapeutas, ¿de qué modo? ¿Por qué vías? Entonces es un compromiso social, comunitario. Es que la justicia debe ser compromiso social, La a mi entiendo modo que- de ver, sí, ¿no? comparto. En algún momento Sí. yo pregunté, cuando estaba en el Consejo Asesor de la Magistratura, yo no pregunté, lo dije como una opinión mía, que la justicia y los fallos, no solamente los fallos, sino todo el accionar de la justicia, de lo que esto significa, tiene que ver con la prevención de situaciones. Casi me comen muchos jueces. No, porque ellos me planteaban que son el último orejón del tarro. Sí, es cierto, uno va a la justicia, pero la justicia debe hacer un análisis de la realidad y lo hace también como prevención con esto último, me parece a mí que lo que estás planteando, cómo trabajo, no es solamente el fallo, sino Antes. cómo trabajo con la intervención. escuela, cómo voy trabajando con la comunidad en la que está inserto Ujú, esto. Exacto. Las huellas, además, sabiendo que cada intervención va a generar, ¿no? Sí. Una situación, una contingencia, una atrás, una adelante. Entonces, siempre a mí me fascina esto de cómo se organiza la lógica de la jueza. O sea, vos, ¿cómo pensás esa estructura? ¿Con qué? Porque hay como una sensibilidad que vos estás planteando. Si alguien piensa en la comunicación de eso, en reponer la palabra no estás pensando en la jurisprudencia internacional, sino como en el territorio donde suceden las situaciones. Exacto. Eso genera para mí otro eje, lo diríamos técnicamente, el tuyo es otro lugar de enunciación. Ahora, ¿cómo se construye esa divergencia para no ser lo exótico? O sea, yo veo que sistematiza, o sea, la voluntad es que esto sea un modo posible, Claro. un protocolo posible. Pero la respuesta la va a dar después de la pauta que estamos por pasar ya. Ah, muy bien. El tema da para mucho y el corte es lo más lindo que tiene el programa, porque uno se saca dudas, preguntas, se generan más preguntas, pero la doctora Nofal dejó al aire una preguntita, ¿te acordás? Sí, cómo se organiza Mariana como jueza, ¿no es cierto?, en esa lógica de pensar esa nueva propuesta que estás haciendo. Así era, Rosana. Claro, y que vos en el corte, porque Sí. el corte Sí, de verdad, Sí, en el corte vos hemos seguido hablando de radicalizás la apuesta, explicitas que el enfoque es totalmente distinto porque tenés una entrada subjetiva
a esa lógica del derecho, claro. ¿no? Incluso, yo decía, una cuestión de formación también muy distinta, porque venimos de escuchar ya una formación pensando en el cliente, ¿no? En la Facultad de Derecho y no en el ciudadano. Vos vas más allá de eso y girás la centralidad de ese sujeto, ¿no? Así es, le llamamos el justiciable. Claro. El justiciable. ¿Y vos sos el justiciero? Sí, sí. No sé si soy justiciero, pero yo me considero un servidor. Claro. Al servicio de la ley. Entonces, cuando lo pienso desde ese lugar, también es como, y este enfoque, es decir, este sujeto que acude a estos servicios, pensar en la falta de accesibilidad, en tanto en lo que nosotros pronunciamos y nos llenamos las bocas por ahí, los abogados y abogadas diciendo el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, que son fórmulas jurídicas que vienen de tratados internacionales. Mi mirada es, o mi apuesta es, ¿cómo se cobra sentido? ¿Qué sentido tiene esa fórmula jurídica si no es aplicada al sujeto particular que viene antes era golpeaba la puerta, ahora con la digitalización ya no, pero bueno, hay gente que acude y que te dice no entiendo, o puedo hablar con más de una vez me ha pasado estar en la puerta del juzgado y dice, no, bueno, porque a mí la jueza me ha dicho en el escrito, entonces yo quería preguntarle a la jueza, bueno, mira, le digo, soy yo, ¿qué es lo que usted quiere? Desde eso. O sea, no es el rol del juez esa cosa vertical, inaccesible, lejana, con esta figura de la toga, ¿no? Por eso te decía, cambiar de juez a justiciero, como el ejercicio de la justicia. Entonces, que sepan que... La mejora, en el cambio, o sea, también te van a pedir ayuda, ¿no? Claro, no asesoramiento, pero sí orientación. Entonces, ¿pueden tener una conversación conmigo? Sí. También hay que generar condiciones, porque no puedo asesorar. Pero ¿pueden conocer quién es la persona que está decidiendo sus problemas y verle la cara y decir quién es usted? Sí. Eso es fundamental. Cuando vamos a las audiencias soy yo, esto sí es una práctica, soy yo la que abre la puerta del lugar donde vamos a tomar la audiencia cuando es presencial. Porque también es como si duermo en mi casa. ¿Quién abre la puerta de una casa cuando vos invitas a alguien? Claro. El dueño de casa. ¿No? Y nosotros no... En mi casa no lo hay, en muchos lugares tampoco, no hay un mayordomo que abra la puerta. En mi casa la abro yo, entonces digo, ¿por qué diferencia? Entonces, desde lo simbólico, también es el sujeto, porque también es pedagógico. Te estoy abriendo la puerta, participar, te quiero escuchar, la disposición de escucha es diferente. Los lugares, si bien es cierto, nosotros tenemos una estructura que está organizada para la oralidad, explicarle por qué me voy a sentar, dónde me voy a sentar, que en principio no sería la idea, pero necesito hacerlo así. Todo eso se hace detrás de cámara. Y cuando se prende el micrófono, hemos hablado antes, porque necesito generar las condiciones de confianza en la justicia. Lo que no quiere decir que estén de acuerdo con lo que yo decía. No, por supuesto. Por ejemplo, ¿cómo llegan estos jóvenes, esta pareja? De la que habíamos hablado antes, por la denuncia que ella hace en la escuela, y la escuela comunica a la Defensoría de Niñez. Nosotros también tenemos bastante trabajo hecho desde nuestra jurisdicción, muchas mesas de trabajo diciendo, bueno, cómo va a articular en lo que es el terreno, la escuela, lo sanitario con las Defensorías de Niñez, optimizar los recursos que hay. Bueno, la Defensoría genera lo que se llama la denuncia y nosotros intervenimos. Y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿de qué se trata? Tomarnos el trabajo de leer con profundidad cada detalle, llamarlo a la Defensoría y generar una propuesta de intervención diferente, porque se trataba de 2 adolescentes. Si no era, bueno, de hecho está representado por la Defensoría de Concepción, pero también era la desorientación de los padres, qué ha pasado, la angustia, ¿no? Hace unos días, compartiendo una actividad con un director de escuela que acaba de entrar por concurso en una escuela, él ya había dejado esto y volvió a presentarse y ganó. Y me dice, pasó algo que me hizo recordar por qué no quería seguir siendo director en algún momento. Dice, pero la verdad que me encanta.
es por la discusión de dos alumnas de la escuela en la esquina de la escuela. Obviamente una pelea de los pelos y demás. Pero no se termina ahí. Él estaba en la calle, la llama. Es un director que trabajó mucho, hemos trabajado mucho conjuntamente sobre la importancia de su rol, de la presencia y demás. La llama, pero seguía el conflicto adentro. No solo eso, la separa, se va con otro profe. Vienen las familias de una de ellas que no la iban a dejar salir a una de estas alumnas. Entonces, digo esto en este marco que vos estás planteando y que en algún momento en la legislatura de la provincia, cuando yo era legisladora, y la verdad que ese día yo no podía creer, se acepta que la policía ingrese a la escuela cuando hay algún conflicto entre un docente y un padre. Digo, acá este director pudo resolver, pudo convocar a los otros organismos que tienen que ver. Hay historias tremendas detrás de cada una, estas que vos recién decías. Pero digo, eso tiene que ver con la capacidad de escucha, la capacidad de mirada, pero principalmente vos lo dijiste al principio, el tener ganas de. Una cosa es la gestión procesal o académico, de procedimiento técnico, y otra cosa es la gestión del conflicto. Entonces yo creo que también va de la mano esto de la formación, de nuestras formaciones, de nuestras competencias, lo interdisciplinario. Es decir, de qué manera no solamente conozco la ley y lo que tengo que hacer desde el campo legal, en nuestro caso, quizás el docente, el director también desde lo institucional, y otra cosa es qué herramientas y recursos como adultos tenemos para gestionar el conflicto del alumnado, que en este caso puede haber empezado, no sé si dentro o fuera del colegio, pero puede haber iniciado de familias, por supuesto, ¿no? O iniciado en el aula y bueno, se evidenció en la esquina, pero que probablemente se reedite en un recreo. Entonces me parece atinado lo del docente, decirle, bueno, sin perjuicio de los metros que esté fuera de la institución, de intervenir adecuadamente. Y una tercera alumna filmando, grabando. Entonces lo primero que hizo fue darme el celular, borrar esto. Entonces, bueno, es un director muy formado, porque otro dice fue afuera de la escuela. Claro. Digo, entonces, el escenario y ahí empezás a tejer este quiebre social que hay, porque lo tejés desde esta mirada, lo tejés desde la mirada de la justicia como vos la interpretás, y lo vas elaborando junto con otras instituciones. No es que la justicia se queda solita ya, ¿no es cierto?, detrás de lo que se supone esa tarima donde está el juez o la jueza, sino que hay una justicia accesible. Accesible, exactamente, de eso se trata. Hay una justicia justa, próxima, en la medida de lo posible, ¿no? próxima, de la que sea parte de la comunidad, y no que puede estar construya, alejada. porque vos decís la gestión del conflicto y volver a religar, ¿no? Claro. O sea, eso también, Exacto. no radicalizar el conflicto, quebrar, digamos, qué interesante, porque es como trabajar en la atención misma. Exacto, y con intervenciones a tiempo, oportunas. Claro. ¿No? Oportunas. Entonces, bueno, me parece, comparto lo del director, que no es fácil tampoco. No es fácil, porque las familias estaban muy enemistadas, entonces después hubo que hacer que participen otras instancias. Ahora, en esto podemos decir que hay subjetividades quebradas. Sí, claro. Para poder, y cómo se reconstruye el tejido social, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Qué tejido social queremos? Yo creo que sí. A ver, el conflicto forma parte de la historicidad del ser humano, esto es así, y me parece que el tejido social tiene sus fracturas en los tiempos que vivimos, en los contextos que nos toca transitar.
e incluso en las regiones, no es lo mismo nuestra región que otras regiones, que sé yo, Colombia, que tiene otra, sí. ¿no? El Salvador. juventud, El Salvador, que tiene otras circunstancias. Bueno, me parece que sí, que forman parte de las construcciones que hacemos como comunidad, pero nos toca intervenir en esa. Y me parece que no hay que escaparle, sino aún en las incertezas, Claro. poder pararnos con algo. No importa si es poco, si es mucho, ¿no? Porque también esto desde nuestro equipo nos hemos planteado y créanme que hay mucha asistencia con profesionales que nos van acompañando, que no son abogados, los psicólogos, los equipos interdisciplinarios, los mismos equipos y mismos profesionales que trabajan en Montero donde estamos, y vamos consultándonos y por supuesto pidiendo asesoramiento. Entonces, bueno, aún en las incertezas, aún con los temores, y más te decir, aún con intervenciones erradas, pero que podemos remontar. Si esto no nos sirvió, listo, vamos, porque hay que admitir, no todas las intervenciones dan resultado. Bueno, listo, esto no se repite o no sirve para esta circunstancia. Entonces, poder revertirla, poder ser genuino también con uno mismo, aceptar nuestros límites y nuestras frustraciones. Porque el juez o la jueza no tiene la última palabra, ni con una sentencia resuelve el conflicto. Claro. Bueno, esa es una nueva posición. Sí, porque la sentencia es por sí o por no, inocente, culpable, o sea, digamos, está muy radicalizada incluso en el círculo hermenéutico de cómo se cierra. Vos has empezado esta conversación maravillosa hablando de la crisis del amor romántico, o sea, de esa pastoral, y cuántas cuestiones, o en los enfrentamientos familiares. Bueno, quizás ya no tengamos que seguir leyendo Romeo y Julieta, o sea, también hay muchas cuestiones en las que tenemos que intervenir de manera más inteligente. Claro, pero además ¿no? en un contexto donde la pedagogía de la crueldad es lo que está marcando. Claro. Incluso uno, tanto a nivel nacional como provincial, ves cuestiones de fiscales que uno dice, ¿cómo es posible que esté en el Poder Judicial? De una crueldad, de una maldad, jueces, pero también ves gente como vos, como muchos otros, que tienen otra mirada sobre lo que significa el compromiso con la tarea desde el punto de vista de que se trabaja con ciudadanos. Y hay un punto que vos dijiste recién, la justicia restaurativa en este marco, en este fuero, porque siempre se lo piensa en el fuero penal, tema que siempre hablo con el doctor Moises, también debo aclararlo, ¿no? Con Federico. Lo restaurativo en este fuero de la familia. Que también algunos no son partícipes, no comulgan con esto, pero bueno, todo lo que es la práctica restaurativa no es exclusiva del fuero penal. De hecho, dicen los que estudiaron que fue lo que usó Mandela. Claro. ¿No? Y actualmente se está haciendo toda esta práctica en lo que es la construcción de paz en Colombia. Colegas de allá me vienen contando cómo están haciendo esto, cómo están poniendo en práctica todo lo que es lo restaurativo. Traído esto a la justicia restaurativa, y soy amiga de Federico y lo hablamos mucho, es, bueno, la apuesta, al menos desde nuestro juzgado, es decir, bueno, implementado en esta circunstancia para estos jóvenes, cómo trabajarlo, con una mirada preventiva de dos personas en construcción de sus subjetividades, porque esto también nos dicen los terapeutas, ¿no? Ellos están construyendo sus identidades, y en esa construcción sí, yo creo que tenemos una responsabilidad como adultos, como sociedad, y desde lo legal, desde la pedagogía de la ley también, a decirle, bueno, este es el daño, acá hay que responsabilizarse por el daño, con algún costo. Cuando hablo de costo es qué costo tiene para el que genera el daño y qué significa para esta joven que es víctima lo restaurativo. Estamos ahora trabajando en que piensen ellos, articulando con los terapeutas, cómo podrían sentirse restaurados en lo que pasó,
sin olvidarlo, sin que signifique perdón, porque estamos trabajando otra cosa, pero para hacer de este proceso algo pedagógico. Y esto, Silvia, sí es algo que nos marca la ley, porque los tratados internacionales hablan de la función preventiva. ¿Y qué significa la prevención? ¿Es solamente otro enunciado, postulado normativo que diga se va a prevenir con tal... Siguen siendo fórmulas legales vacías de contenido. ¿Cuál es mi apuesta? Aportar algún contenido, algo, como te decía, no sé si es poco, si es mucho, una vida que logremos, no sé, transformar, dejar alguna buena huella. Cualquier esfuerzo valió. Así es. ¿No? Desde ese sentir. Así es. La última pregunta, porque ya están llegando quienes conducen el otro programa. La baja de edad en esta propuesta, en este proyecto de los 16 a los 14 años, y de acuerdo al tipo de delito cometido, el grado también de condena, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ni con este proyecto ni con todos los otros que se anunciaron, porque no es el primero. No, para nada. Viene de hace bastante con algunas propuestas legislativas, siempre quedan ahí en propuesta. Por suerte. En la medida que no tengamos realmente un sistema penal juvenil pensado desde la seriedad del sistema, ninguna baja cuantitativa por rango etario de 16 a 14, de 16 a 15, cualquiera sea, no resuelve nada. Eso son, entiendo yo, que narrativas que no a lo que estamos en la parte técnica no hemos pronunciado, que esto, si realmente queremos pensar en algo serio, tenemos que pensar en algo integral, en un sistema integral, donde sí toquemos cuestiones etarias, pero también diseñemos un postulado diferente, porque si no es tener... Un paradigma distinto. Claro, porque si no tenemos... Los países que tienen otras edades tienen todo un sistema legal previsible para lo que se llama el régimen penal juvenil, con adecuación de normas a los postulados internacionales. Entonces yo creo que la Argentina tiene que pensar... espacios, diría por yo, supuesto, además también, ¿no? Supuesto. Hay una geografía de... Pero además tenemos que pensar... El encierro, digamos, eso también, exacto. ¿no? Son las palabras que nadie hablamos de esto. ¿Qué institucional? Porque si solamente es, o solamente se cree en el imaginario que de 16 a 14 resolvemos el problema, no estamos generando otro. Claro. Por supuesto. Estamos generando otro. Hay estadísticas, y ya cerramos, los últimos estudios de UNICEF, que incluso llegaron al país, nos piden que no bajemos la edad, y menos en este contexto, y menos en estas propuestas que existen, porque los países que bajaron la edad a 12 años, como Ecuador, son los que mayores índices tienen de delitos que puedan hacer estos jóvenes. Y después tenemos un régimen penal, un sistema que es tremendo, 23 horas, acá en Tucumán, 23 horas encerrado, 1 hora afuera. ¿Cómo se sale de ahí? Porque también hay que decir, no es que uno defienda a los que delinquen, sino que lo que uno quiere es que a partir de una condena puedan reinsertarse en la sociedad, puedan tener un trabajo y todo lo demás. Pero así como estamos, para nada. Mariana, querida, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias, Rosana, ya sos parte del equipo de Agenda Central. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, y a seguir quienes nos escuchan pensando estos temas y trabajarlos y comentarlos. Y si no estamos de acuerdo, también pueden escribir para que podamos poner todas las cartas sobre la mesa en la medida de lo posible, pero son los temas que como sociedad nos merecemos. Así de simple. Muchísimas gracias, nos vemos. ¿A dónde les escriben? Al 3816-008617 o en Instagram a central.tucumán. Así es, nos vemos el próximo martes a las 20 horas acá en Agenda Central.